Bueno, de regreso al rumbo de la tarde con los poderosos. Ahora vamos de Nicaragua. Un incidente en las puertas de un banco y hay una persona fallecida, un hecho en progreso, del cual vamos a hablar más adelante. Pero estamos sobre la investigación. Ahí está Gabriel buscando los videos y las cosas, y Olga sentada en la computadora. Un equipo. Bueno, tenemos en nuestros estudios a Vargavila Riverón. Él es un periodista experto en los temas de la frontera dominico-haitiana. Buenas tardes, Vargavila. Saludo, don Giorgi, buenas tardes. Saludo, don Rudy, país. Aquí por cabeza dura, oye país. Sí, muy bien. Oye, Olga país, y todo el equipo. Oye país también. Y nosotros a las 8, espérate. Sí. Así es. Pues, no me provoque ser. Claro, permítame decirle que yo soy un fiel seguidor suyo, claro que sí. Bueno, en la situación que se presenta en este momento, a propósito de la frontera dominico-haitiana, se enmarca dentro del tema del río Masacre o río Dajabón. Así es. Río que nace en territorio dominicano, pero que atraviesa una parte del territorio haitiano, que está queriendo ser no represado, pero sí desviado a través de la construcción de un canal. Hay una disputa, se creó una mesa técnica. Esa mesa técnica no ha tenido la posibilidad de reunirse porque la República Dominicana sostiene la posición de que hasta tanto no sea detenida la construcción de ese canal, no hay la posibilidad de un diálogo. Bueno, ciertamente, como usted bien ha señalado, don Giorgi, la situación se ha agudizado porque la República Dominicana se ha retirado de esta mesa técnica, la Comisión Mixta Bilateral, que fue reactivada. Tenía mucho tiempo inactiva la Comisión Mixta Bilateral, que fue un órgano que surgió hace alrededor de 20 años para dirimir todo lo que son los conflictos y analizar soluciones conjuntas a temas binacionales, a temas de ambos países, de Haití y República Dominicana. Pero sin embargo, esto no ha sido suficiente porque históricamente y en los últimos años hemos visto cómo los mismos problemas persisten, los mismos conflictos transnacionales entre ambas naciones, y ahora con esto de la construcción de un canal de riego de aproximadamente 8 kilómetros para extraer agua del río Masacre hacia territorio haitiano, esto ha provocado una situación mucho más tensa de lo que ya anteriormente había. Los productores agrícolas de la zona fueron los que dieron la voz de alarma hace alrededor de 2 meses, porque aquí se está hablando que se afectarían alrededor de 10,000 tareas de producción agrícola en la parte baja del río Masacre, la provincia de Dajabón. Está la zona del Coco, la comunidad de La Vigía, que es por donde se está construyendo este canal, la zona de Sánchez y otras zonas más que impactarían negativamente esta agua, este canal que se está conectando, se pretende conectar al río Masacre. Y ya está prácticamente en su fase final el canal, y los haitianos han seguido con el apoyo de las autoridades de la vecina nación, que es la que han estado propiciando todo esto. Lo cierto es que nosotros hemos planteado y reiteramos que por lo visto esto se va a decidir en un arbitraje internacional, como está establecido en el propio Tratado de Frontera. De 1929. Así es, de 1929, el 21 de enero, y que fue ratificado en 1936 por los presidentes. Mira, yo estaba leyendo el tema de que se fuera a un arbitraje internacional. Y cuando uno recuerda la crisis entre Bolivia y Perú por la salida, el derecho a salir al mar, eso duró 30 años dando vueltas, y mientras tanto generó una serie de conflictos mayores. Recuerdo la situación también entre El Salvador y Honduras, también por la salida de un río, y eso provocó 15, 20, 30 años de conflictos. Y la situación de la frontera es una situación explosiva por naturaleza de siempre. Incluso vimos lo que pasó antes de ayer, porque cerraron las puertas del mercado para tratar de contener a la gente, y fue la misma policía haitiana que tuvo que intervenir, porque lo que podía haber pasado si ellos pretendían entrar hubiese sido peor. Gracias a Dios, pues hubo un muerto. Entonces, yo creo que debía buscarse una salida. No hay movimientos de una salida diferente al llevar al tema, que es lo lógico,
que haya una corte internacional, decía, no se puede, no se puede, lo que sea, pónganse de acuerdo. Pero me da la impresión de que eso podía prolongarse por mucho tiempo y levantar más tensiones. Ciertamente, don Rudy, lo que pasó el pasado lunes, a raíz del cierre del mercado binacional, por medio del decreto presidencial que estableció el endurecimiento del toque de queda. Sí. Los 4 mercados binacionales fronterizos están suspendidos. El de Dajabón, el de Elías Piña, el de Pedernales, el de la provincia Independencia. Por una razón sanitaria. Por una razón sanitaria, pero estas personas del vecino país no entienden eso. Ellos dicen que se van a morir de hambre. Ahora, es un tema... Es una responsabilidad del gobierno de su país de garantizarle a ellos apoyo en medio de esta crisis sanitaria, que no lo está haciendo. Haití ni siquiera ha recibido las vacunas al día de hoy. Pero ese tema, ese punto de la solución al conflicto originado por la construcción del canal en el río Masacre, podría haber una salida armoniosa, negociada a un corto plazo, pero es que las autoridades del vecino país, al parecer, están dando poca muestra o poco interés de hacerlo. Contrario al gobierno dominicano, que sí se ha mostrado dispuesto en todo momento a buscar salida a la solución. Pero hay que ver hasta dónde ellos están dispuestos a llegar. Lo cierto es que no están en actitud de poca colaboración, porque incluso la condición que puso la República Dominicana para resolver el tema era, mientras tanto, paralizar la construcción de ese canal. Sin embargo, ellos siguieron trabajando y han seguido al día de hoy. Entonces, a corto plazo, una solución así, a grosso modo, no la vemos al día de hoy. A no ser que ellos depongan esa actitud que tienen, amén de que ellos tienen una crisis política también en la actualidad. Ellos juegan sucio, la diplomacia haitiana juega sucio con la República Dominicana, ya lo hizo, en este caso específicamente, lo hizo consecutivamente en una semana. Primero decir el propio presidente Moïse en su cuenta de Twitter, que él y el presidente Luis Abinader habían hablado y habían acordado no dejarse someter por los ultranacionalistas. Fue desmentido. En una forma bastante diplomática y bastante suave lo hizo el presidente. Bien, lo hizo el propio canciller. Y después poner en boca del canciller y de algo que no pasó, el canciller haitiano, de decir que, bueno, ya se resolvió, la República Dominicana reconoce nuestros derechos. O sea, es un juego de política diplomática que no se compadece con un estado de relaciones de dos países. Desde el 2013, con la ley, con la sentencia 167-13, vimos como la diplomacia haitiana jugó con la diplomacia dominicana, por ejemplo. Ellos no tienen acostumbrados a eso porque cada vez que la República Dominicana, y lo hemos visto históricamente, al menos en los últimos años, en las últimas décadas, cuando acudimos a dirimir cualquier situación con ellos, siempre a la República Dominicana se le coloca en una posición de indefensión. Realmente... y yo he dicho a la ofensiva, así es. Yo he dicho, y aprovecho este medio, que sé que lo escucha el país y el mundo y las autoridades, que la República Dominicana debería aprovechar este momento para redefinir una política dentro de un marco legal hacia Haití. No solamente en lo concerniente al río Masacre, a los límites fronterizos establecidos en los tratados, sino en el ámbito migratorio, en el ámbito del comercio, el comercio binacional, y de las exportaciones, en el ámbito de la seguridad fronteriza y en todos los órdenes, para que a futuro no tengamos que estar presentando este tipo de situaciones y que se pueden agravar este tipo de crisis. En caso de que esta gente finalmente conecten el canal a las aguas del río Masacre, ¿qué opción tendría la República Dominicana para impedir eso? Hay quienes han planteado, don Giorgi, hacer una represa en la parte de arriba, pero eso tendría otras repercusiones, porque entonces la parte baja no recibiría agua, y ahí es que está la mayor cantidad de producción agrícola, en la parte baja de donde se está construyendo este canal. La represa, creo que eso, como se ha planteado, debe descartarse por el momento. Ahora bien, además, es un proyecto a más largo plazo. Es un proyecto a más a largo plazo. Ahora, lo que se ha dicho es que ellos van a agotar los elementos, los mecanismos técnicos en materia medioambiental para evitar el mayor impacto posible negativo en contra del río Masacre, como la construcción de un dique
que eso se estaba planteando, porque al día de hoy, como está el canal, no tiene nada de eso. Simple y llanamente una especie de conexión para extraer agua y abastecer a la zona de Juana Méndez y todas esas zonas aledañas que hacen frontera con Dajabón y Haití. El pueblo de Dajabón y esa zona es muy combativo. Yo diría, cuando digo combativo no quiero decir con armas ni violencia, sino muy combativo en la defensa de su territorialidad. Y lo ha sido siempre, incluso con el mercado binacional, que es una fuente importante de ingresos para esa zona, de la parte norte de la frontera. Ellos se manejan con agresividad en el sentido de ser pujantes en la defensa de su mercado binacional, de que si cruzan los haitianos o no cruzan, si están ilegales o no están ilegales. Sin embargo, en situaciones como esta, se ven en una situación como acorralado ahí, porque es que hay cierto grado de temor. Yo he ido muchas veces a esa parte de Dajabón. Yo iba antes frecuentemente a hacer trabajos y reportajes. Lo invitamos nuevamente junto a todo el equipo de Rumbo de la Tarde. Hay como esas tensiones ahí. Como sí, claro. Que tienen como un miedo. ¿Y si vienen los haitianos? Y mira que ellos defienden y tienen un poder ahí en Dajabón, Partido, Vicente Noble, Restauración, toda esa zona. Toda esa zona hacia abajo. Sí, lo del mercado o los mercados binacionales, que debo decir que son el sustento o el sostén de la mayoría de los habitantes de esas provincias. No solamente del lado dominicano, sino también del lado haitiano. Claro. Y aquí, ¿en qué ha fallado la República Dominicana? Y esto va para los legisladores de las provincias fronterizas principalmente y las últimas gestiones de gobierno, que no se ha promovido un marco regulatorio para organizar y aprovechar mejor ese intercambio comercial binacional, dada la informalidad con que se está haciendo. No significa esto de ninguna manera que va a tener un impacto negativo en perjuicio de los pequeños y medianos comerciantes que han sido los que han levantado ese comercio binacional. No, de ninguna manera. Esa gente hay que protegerlo, porque ese es el modo de ellos subsistir y de crecer, de desarrollarse y de seguir siendo los guardianes de la frontera para no tener que emigrar. Yo soy producto de la inmigración. Vengo de Dajabón, 10 años en la capital, porque no tenía las oportunidades allá, las que tengo aquí. Pero lo ideal sería que se mire para allá, porque, por ejemplo, la Constitución tiene un artículo, el artículo 10, que declara de alta prioridad el desarrollo, la inversión social, económica, en educación, en infraestructura de las provincias fronterizas, las 7 provincias de nuestro país. Incluso hay una ley de incentivo. Así es. La ley anteriormente, la 2801, actualmente 1221, que se extendió su plazo durante 30 años más. Aunque se ha dicho que esa ley no ha sido tan beneficiosa para la zona fronteriza, sin embargo, hemos visto que ha rendido sus frutos. Al día de hoy, las provincias fronterizas cuentan con alrededor de 100 empresas, fruto de esa ley, en operación, en más de 20,000 empleos. Una inversión de unos 287 millones de dólares a la fecha. Y se esperaba su modificación, a pesar de que habían sectores que se estaban oponiendo a ella porque veían una competencia desleal, algún tipo de discriminación, pero no ha sido así. Pienso que esa ley debe protegerse, ese mecanismo jurídico que viabiliza y hace más fácil el desarrollo de la frontera debe ser apoyado. Hay 4 canales conectados al río Dajabón o Masacre del lado de la República Dominicana. ¿Afecta eso el caudal de ese río? No lo afecta, porque lo que dice, por ejemplo, el artículo 10 del Tratado de Frontera de 1929 es que para cualquiera de las dos naciones hacer uso de los recursos hídricos que están ubicados en la zona limítrofe es que debe haber un consentimiento de ambas partes. En los momentos en que esos canales de riego se construyeron, hubo un consentimiento, porque tiene muchísimos años para aprovechar esa agua. Ahora bien,
aquí se ha querido hablar de eso, de que la República Dominicana tiene esos canales, por ejemplo, el canal Juan Calvo, que es el principal, el de mayor longitud, y que irriga a miles y miles de tareas de cultivos, pero se hizo cumpliendo con todos los mecanismos de rigor que requiere o que se exigía en materia medioambiental. Lo que sucede es que al otro lado no está pasando así. Se ha hecho de manera unilateral. Es lo que está sucediendo. Bueno, ni siquiera decirle, mira, nosotros estamos haciendo una cosa por ahí. No se le informó a la República Dominicana. El tema se escandaliza, causa revuelo, cuando los productores agrícolas de esa zona, preocupados por el rumbo de su cosecha, de su producción, dan la voz de alerta. Entonces, ¿dónde comienza este diálogo? El diálogo comienza justamente en Dajabón, con las autoridades de las provincias fronterizas, tanto del lado dominicano como del lado haitiano de Juana Méndez. Entonces, al ver que ya no había una solución, que eso debía trascender, entonces es que el gobierno dominicano convoca al gobierno haitiano para resolverlo ya al más alto nivel. Pero no ha sido así. Nosotros lo que esperamos como fronterizo es que pueda haber una solución, porque necesitamos tener una convivencia pacífica y armoniosa entre ambas naciones. Haití es una realidad que tenemos que convivir. Obviamente que nosotros tenemos que tener claro las políticas que debemos aplicar. Y creo que ahora el gobierno del presidente Abinader tiene interés y está compelido a hacerlo, porque los anteriores, los que le antecedieron, pusieron poca atención a las situaciones fronterizas. Nosotros necesitamos mayor inversión en la zona fronteriza, necesitamos mayor atención. Necesitamos fortalecer la seguridad en la zona fronteriza, porque no es solamente el tema del canal, no es solamente el tema medioambiental, la depredación que provocan muchas personas, principalmente de Haití, que cruzan a mutilar nuestros bosques. También necesitamos atención en los hospitales fronterizos, que son binacionales. Necesitamos desarrollar infraestructuras viables, para también seguir contribuyendo con ese desarrollo en la zona fronteriza. Pero sobre todo, tener claro lo que es esa seguridad fronteriza. Porque ahora mismo... ¿Tú eres partidario de que se construya el muro en la frontera? Como se está haciendo, sí. Porque no va a solucionar del todo el problema del contrabando, de la inmigración, del tráfico de armas, del narcotráfico, pero sí va a contribuir a facilitar ese trabajo de los organismos de seguridad que están apostados ahí. Actualmente ya se ha levantado esta valla unos 23 kilómetros por la zona del sur, y se va a seguir extendiendo, aunque no contempla la construcción total de los 380 kilómetros de longitud que tiene nuestra frontera, pero sí en puntos vulnerables se va a levantar. Ese muro da mucha agua que beber. Aquí nosotros hemos discutido mucho ese muro. Yo a favor y yo en contra. Pero si usted le pregunta a don Rudy y don Giorgi, a muchos de los habitantes de las provincias fronterizas, que si están a favor del muro, fácilmente le van a responder que no. ¿Y por qué? Sin embargo, otros entendemos... ¿Por qué eso? Porque yo entendería que la gente que vive en la frontera es la que más... quiere el muro, porque es como un mecanismo de protección para ellos. Es un mecanismo de protección. Yo entendería eso. Pero eso ellos entienden, algunos de los habitantes, que esto limitaría sus actividades comerciales, diría yo. Yo no lo veo así. Yo lo que veo que estamos... Si son lícitas... Pues te digo, exacto, porque serían por las vías oficiales. Por las puertas de los pasos fronterizos. Pero lo que sí creo que va a contribuir a ayudar al fortalecimiento de lo que son esas actividades de seguridad en la zona fronteriza, que bien desarrollan los cuerpos, los organismos de la República Dominicana. Bueno, Olga Vila, ¿cuánto hace que tú no vas por la frontera? Hace poco, yo estuve el fin de semana pasado. Siempre estoy en la frontera. Aquí en la frontera. No, está bien, porque como tú dijiste, yo vine como lo pusiste como muy lejos. Yo vine de Dajabón. Bueno, 10 años a establecerme, pero nunca me he desconectado de mi pueblo Dajabón y de la frontera. Constantemente la vivo recorriendo. Por ejemplo, estuve hace alrededor de un mes recorriendo la carretera internacional. Sí. Que esa carretera
si se construye, sería un paso importante para la consolidación del avance y el desarrollo de la frontera. Obviamente que el propio Tratado de Frontera establece que para la construcción de esa carretera tienen que estar los dos países de acuerdo, porque es una carretera binacional. Yo hice un recorrido en los años 70, recuerdo con varios periodistas que fuimos, hicimos un recorrido, yo estaba en el Caribe en esa época, y era un desastre. Sí. Era un desastre, era muy accidentado, muy malo, y en muchos tramos largos, sin ningún tipo de protección, seguridad. de seguridad. No de seguridad por temor a que, sino que si pasaba algo, se pinchaba una goma, lo que fuera, no podíamos, o sea, no había forma, porque no, ¿tú me entiendes? Totalmente deshabitado. Totalmente, por kilómetros y kilómetros. Sí. Ahora se han establecido muchos puntos de control, tanto del ejército, del cuerpo especializado de seguridad fronteriza y otras agencias de seguridad de nuestro país que están ahí apostadas. Eso vi un reportaje de César Montesino. Así es. En estos días hablando de eso, de las... Déjeme decirle que César fue uno de mis maestros. Ah, sí. Pues él tiene toda la vida haciendo periodismo ahí en Dajabón. El presidente ha anunciado que llevará a esa mesa técnica la construcción de la presa del Artibonito. Claro, es esa obra, debo decirle, don Giorgi y don Rudy, que también va a significar mucho para el desarrollo de esa zona del sur, porque ese es el río Yaque del Sur, como algunos le conocen, el río Artibonito, que tiene una longitud inmensa y que en gran medida va a aportar no solamente a la agricultura, sino a otras áreas para el desarrollo de los habitantes de las provincias fronterizas. Eso es visto con buenos ojos por la mayoría de los habitantes fronterizos. También hay otra presa que entiendo que debe darse la continuidad, que es la de Boca de los Ríos, en la provincia de Santiago Rodríguez, que es una de las provincias fronterizas. Y Santiago Rodríguez es la capital de la leche, en la línea noroeste. Tiene una producción agrícola, ganadera también inmensa, que contribuye también a la economía nacional. Bueno, pues te agradecemos mucho que llegaras hasta los estudios de Rumba, en este programa El Rumbo de la Tarde, para hablar de un tema tan interesante como ese, que siempre llama la atención de todo el pueblo dominicano. Muchas gracias a ustedes y siempre un placer. Muy bien, era Vargavila Riverón, periodista experto, y lo demostró aquí en temas fronterizos. ¿Sabes su asunto? Por lo menos de la parte norte. Sí. Aunque nos habló de la presa del Artibonito también en la parte sur. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en breve en El Rumbo de la Tarde.